Entonces, conjunto simétrico será un conjunto, en este caso, conjunto simétrico de R será un conjunto que del lado derecho de cero es el espejo de la parte izquierda de cero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se plasma eso en una definición? Porque eso es en palabras o de forma geométrica. Como una definición sería que si diremos que S es simétrico, ese subconjunto de R es simétrico o conjunto simétrico, si la condición sería para todo valor del conjunto, entonces su espejo, el negativo, el opuesto, también está en el conjunto. ¿Ok? Un ejemplo de conjunto simétrico. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de conjunto simétrico? El más simple de todos es R, por ejemplo. Toda la recta. Evidentemente toda la recta es un conjunto simétrico, ¿no? Todo lo que está a la derecha es exactamente un reflejo de lo que está a la izquierda. Otro conjunto simétrico que es sencillo es el conjunto vacío, aunque no es muy interesante porque no tiene elementos. ¿Algún otro ejemplo? Otro ejemplo de conjunto simétrico. Otro ejemplo podría ser un intervalo de -2 a 2, digamos. O un intervalo abierto de -pi a pi, por ejemplo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos 4 ejemplos de intervalos o de conjuntos simétricos. Podemos agregar otro que es un poquito más complicado, por ejemplo, el intervalo de -3 a -2, unión el intervalo de 2 a 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso de ahí sería un conjunto que no es un intervalo, pero es simétrico porque lo que está a la derecha de 0 es el reflejo de lo que tienen a la izquierda de 0. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo en lugar de escoger el conjunto cerrado en -2 o el intervalo cerrado en -2 hasta cerrado en 2 y yo cambio uno de los dos extremos y lo dejo abierto? Por ejemplo, el intervalo cerrado en -2 y abierto en 2 no es simétrico. ¿Por qué? Porque estoy viendo que -2 está en el conjunto y sin embargo 2 no está. ¿Okay? Y la definición de simétrico es si X está, su opuesto menos X también está. ¿Okay? Este de acá falla. Los primeros sí funcionan, sí son simétricos. ¿Ok? ¿Está claro la noción de conjunto simétrico? Porque esto va a ser importante para lo siguiente, que es una función par o impar. ¿Ok? Entonces, una función será par o impar si cumple dos condiciones. ¿Ok? Primero, para la función par, vamos a suponer que tenemos una función f que va de un conjunto, digamos, a los números complejos.
Para que una función sea par, debe suceder dos cosas. Primero, el conjunto de partida tiene que ser simétrico. Y segundo, tiene que haber una relación entre la imagen de x y menos x. Si yo calculo f de menos x, eso tiene que ser lo mismo que f de x para todo x en mi dominio. ¿Ok? Es importante que sea f de menos x es igual a f de x para todo x en el conjunto de partida. Y mi conjunto de partida tiene que ser simétrico. En este caso diremos que la función es par. Ahora, una función impar debe verificar dos condiciones también. La primera es la misma. El conjunto de partida tiene que ser simétrico. Y la segunda condición es más o menos parecida. Es la imagen de menos x es el opuesto de la imagen de x. Es como si el menos saliera de f. ¿Okay? De igual manera para todo valor del conjunto de partida. ¿Okay? Ejemplos. Ejemplo de función par, por ejemplo. Tenemos la función x al cuadrado. Tenemos la función constante 0. Tenemos el coseno de lambda x, donde lambda es cualquier real. Todo esto van a ser funciones pares. Ejemplos de funciones impares. Puede ser x, la función x. Y cada elemento x le manda x. La función x al cubo. La función raíz cúbica de x, por ejemplo. La función seno de lambda x, donde lambda es cualquier real. Estas son funciones impares. ¿Okay? La función raíz cuadrada, ¿será par o impar? Par. ¿Qué creen? ¿La función raíz cuadrada será par o impar? No es simétrico, entonces no tendría esa función de ser par o impar, pues, ¿no? Exacto. ¿Okay? La función raíz cuadrada, bueno, no les he dicho el dominio, pero el dominio más grande que tiene la función raíz cuadrada es de 0 al infinito, ¿no? Más infinito. Y el conjunto 0 al más infinito no es simétrico. Como no es simétrico, entonces no va a ser par ni impar. ¿Okay? Por eso que no la puse ahí. Pero, por ejemplo, la función raíz cúbica, el dominio más grande de la función raíz cúbica es todos los reales, entonces el dominio es simétrico. Y uno fácilmente puede verificar que la raíz cúbica de menos x es lo mismo que menos raíz cúbica de x. Entonces, esta función raíz cúbica de x sí sería impar. ¿Ok? Raíz quinta de x también. De igual manera, la función seno, sabemos la propiedad que seno de menos x es lo mismo que menos seno de x y que su dominio es todos los reales, es por eso que es impar. Y de manera análoga para el coseno de lambda x, sería una función par. X al cuadrado sería una función par. X con exponente par también sería una función par. ¿Ok? Y como hemos visto justo con el caso de la raíz cuadrada, hay funciones que no son ni pares ni impares. ¿Ok? Entonces, una primera propiedad sería que si ustedes tienen una función,
si tenemos una función que ya tiene un dominio simétrico, tenemos f de S a C función tal que el conjunto de partidas es simétrico. Entonces automáticamente ya se está verificando la primera condición de par o impar, pero todavía tenemos el riesgo de que no sea ni par ni impar. Por ejemplo, la función x más x al cuadrado. Si uno se trata de verificar la segunda condición de par, no va a funcionar. Si uno trata de verificar la segunda condición de función impar, tampoco la va a verificar. Pero ¿qué pasa? Si ustedes ya tienen una función que tenga un dominio simétrico, uno puede crear dos funciones. ¿Okay? En este caso yo la llamé fi, fp. La voy a definir como f de i, fi de x, la voy a definir simplemente como f de x más f de menos x. Y lo voy a dividir entre 2. Y, este sería, no, disculpen, me he equivocado, este es fp en lugar de fi. Lo voy a borrar acá. Este sería fp, este sería fi. Y fi la voy a definir simplemente como f de x menos f de menos x, dividido por 2. ¿Qué es lo que pasa con estas dos funciones? A partir de f estoy creando dos funciones nuevas, fp y fi. fp va a tener la propiedad que es una función par. Y fi, nuevamente acá tengo que cambiar. Es fp y fi abajo. Y la función fi va a ser una función impar. ¿Okay? Esa es la propiedad. Entonces, básicamente, ¿qué dice esta propiedad? Si ustedes tienen una función con dominio simétrico, reducirse, no quiere, ahí está. Si ustedes tienen una función con dominio simétrico, ustedes pueden construir una función que es par, una función auxiliar fp que es par, y otra función fi que es impar. ¿Okay? Entonces, acá les voy a dejar tres ejercicios chiquitos. El primer ejercicio es verificar que cuando ustedes hacen la suma de fi con fp, eso les da f. El segundo ejercicio es verificar que fi en efecto se trata de una función impar. Y de igual manera f de p se trata de una función par. ¿Okay? Entonces, esta propiedad lo que nos dice es que si tenemos una función con dominio simétrico, la podemos escribir como suma de una par más una impar. ¿Okay? Y eso es bastante general. Lo único que les pide es que el dominio sea simétrico. Tal vez esta función no es par ni impar, pero la puedo descomponer en dos pedazos, uno par y otro impar. ¿Sí? Una segunda propiedad es, ¿qué pasa si la función es impar? ¿Okay? Como ya acá en la hipótesis la función es impar, quiere decir que S es simétrico. Entonces f de 0 es siempre el mismo valor. ¿Cuánto creen que va a ser f de 0? Si la función es impar, recuerden que f de menos x es lo mismo que menos f de x para todo valor x del dominio. Entonces, en particular, f de 0. 0. Exactamente. F de 0 tendría que ser lo mismo que menos f de su opuesto
pero es lo mismo que menos f de 0. Entonces tendríamos que f de 0 es igual a menos f de 0, y eso solamente pasa si ese valor es 0. ¿Ok? Entonces toda función impar va a tener un valor que es trivial, que es la imagen de 0, el cual será 0. ¿Ok? Para las funciones pares no tenemos esta propiedad, solo para impares. Algo que podemos agregar a la propiedad anterior es que si tenemos una función con dominio simétrico, la función fi, que la vamos a llamar la parte impar, y la función fp, que la vamos a llamar la parte par, son únicas. ¿Sí? Una función con dominio simétrico se puede descomponer de manera única como una función impar más una función par. Voy a agregar eso. Como función par más función impar. Ahora, es que puede existir una función que sea par e impar a la vez, ¿o no? O necesariamente las funciones pares son un mundo y las funciones impares son otro mundo. Una función que sea par e impar. Entonces, lo que les puedo decir es que las funciones pares e impares no son disjuntas. Hay solo una función en común, que es par e impar a la vez. ¿Cuál creen que sea? Ah, ya. La única función que es par e impar a la vez es la función la más trivial de todas, la función 0. F igual a 0. Es la única, no hay más. ¿Ok? Entonces, en la propiedad donde dice que esta descomposición es única, una manera de probar es que suponen que hay otra y prueban que la sustracción tiene que ser par e impar a la vez, entonces necesariamente tendría que ser 0. Entonces, la escritura como función par más impar tiene que ser una sola. ¿Sí? Ok. Después de esto, tenemos que ver la noción de periodo de una función. Bueno, todo el mundo conoce lo que es una órbita periódica, por ejemplo, en el nivel de planetas. Se repite cada cierto tiempo. ¿Sí? Entonces, un periodo de una función, para este caso vamos a necesitar funciones que estén definidas sobre todos los reales. Entonces, decimos que un valor P real que T es un periodo de F. Sí, tenemos lo siguiente. F de X más T
da lo mismo que f de x. Esto de acá es para todo x en R. Voy a escribir el símbolo nada más. Para todo x en R. ¿Sí? Quiere decir que calcular f de x es lo mismo que calcular f de x más t para cualquier valor de x. Pero entonces, si f de x es lo mismo que f de x más t, f de x más t es lo mismo que f de x más t, quiere decir f de x más 2t. Entonces, f de x sería lo mismo que f de x más 2t. Si yo repito esto de nuevo, tendría que f de x es lo mismo que f de x más 3t. Y de esa manera puedo seguir y puedo encontrar que f de x más nt, donde n es natural, es lo mismo que f de x. Como Ingeniero, lo he hecho perdón, no se nota nada en la así, hoja. ah, ¿está muy pequeño o sale en blanco? Sale en blanco, no Ah, se nota nada que ha escrito. ya, voy a volver a... Voy a tener un rato el compartir y voy a volver a compartir. Ok, esta vez se ve. ¿Me confirma si se ve las dos primeras líneas? Se ve hasta cuando usted dice f de x más t es igual a f de x. Para todo x que pertenece a R. Sí, ahí estoy. Solamente he escrito eso. ¿Ok? Lo que dije después solamente lo he dicho al oral, no de manera oral, no lo he escrito. ¿Ok? Entonces, como les decía, yo puedo repetir esto una vez más. ¿Qué pasó? No me deja escribir. ¿Qué pasó? Como les decía, si yo aplico lo mismo para x más t, obtendría que f de x más 2t también es lo mismo que f de x. Si repetimos eso, tendríamos que es lo mismo que f de x más 3t. Y en general vamos a tener que es lo mismo que f de x más nt con n natural. ¿Ok? Pero si yo sé que f de x más t es lo mismo que f de x, en lugar de avanzar t unidades, puedo regresar t unidades. Entonces f de x menos t también es lo mismo que f de x. F de x menos 2t también sería lo mismo que f de x. Entonces, f de x menos t también sería lo mismo que f de x. Y entonces tendría que puedo avanzar t unidades a la derecha o t unidades a la izquierda. Entonces quiere decir que en realidad puedo... f de x sería lo mismo que f de x más nt, donde n es un entero cualquiera, positivo o negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, 2t también sería un periodo, 3t también sería un periodo, menos t también sería un periodo. Entonces quiere decir que una vez que ustedes encontraron un periodo, en realidad tienen una infinidad de periodos. ¿Ok? Porque si vemos la definición de periodo es un número entero que verifica esa ecuación. 2t verifica, 3t verifica, nt verifica para todo n entero. Entonces hay una infinidad. Ok, hay una infinidad.
debe haber alguno en particular que sea más interesante. Y el más interesante es el más pequeño positivo. ¿Sí? El t más pequeño tiene un nombre especial y se le llama periodo fundamental. ¿Por qué fundamental? Porque a partir de este valor yo puedo construir los otros periodos. Si quiero los otros periodos más grandes, simplemente tomo 2t, 3t, 4t. O si quiero los otros periodos negativos, menos t, menos 2t, menos 3t. Y hay un periodo que es trivial, ¿no? ¿Cuál es el periodo más trivial de una función periódica? Es el 0. Porque si reemplazamos gran t por 0, se verifica f de x igual a f de x. Se verifica de manera trivial. Es por eso que el más interesante es el más pequeño y positivo. ¿Ok? Ahora, función periódica. Una función es periódica si posee un periodo. Un periodo diferente de 0, evidentemente. Porque toda función verifica la condición con t igual a 0. F de los reales AC es periódica si posee un periodo t diferente de 0. Es lo único que le pido. Ejemplos de funciones periódicas. Las más comunes son senos y cosenos. Por ejemplo, seno de nx, coseno de nx. Entonces, para ver qué es periódica, tengo que calcular algún periodo. ¿Cuál sería el periodo de seno de nx? Bueno, uno de los periodos, porque tiene una infinidad, hemos dicho. Es que es periódica, hay un periodo diferente de 0, y si hay un periodo diferente de 0, tengo una infinidad de periodos. Para seno de 2x, ¿cuál sería un periodo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo considero t igual a 2pi? Si t igual a 2pi, tendríamos seno de n veces x más 2pi. Acá debo agregar n, que tiene que ser entero, o natural diferente de 0. Entonces, seno de n por x más t sería lo mismo que seno de nx más 2npi. Y nosotros sabemos que la función seno es 2pi periódica. Entonces, el hecho de agregar 2πn no va a cambiar el resultado. Entonces, eso nos daría seno de nx nuevamente. Entonces, un periodo, por ejemplo, es 2pi. De igual manera para la función coseno. Pero, lamentablemente, este no necesariamente es el periodo fundamental. Para calcular el periodo fundamental, como es el más pequeño, uno puede ver que, por ejemplo,
2pi entre n también es un periodo. Y en este caso esos valores van a ser los periodos fundamentales, el seno de nx y el coseno de nx. Veamos un ejemplito un poco más complicado, por ejemplo, la función seno de 3x más coseno de 4x. Por ejemplo, uno puede ver nuevamente que un periodo sería 2pi, porque reemplazo x más 2pi en cada término, hago los cálculos, uso la 2pi periodicidad de seno y de coseno, y llego al mismo resultado. Pero también uno puede verificar que ¿qué otro valor de periodo sería? Bueno, en este caso uno puede verificar que no hay un periodo positivo más pequeño. En este caso, este es el fundamental. Para este caso. Otro ejemplo, seno de 2x más coseno de 6x. Nuevamente, esto de acá tiene periodo 2pi, pero no va a ser el fundamental. En este caso, un periodo fundamental va a ser pi. Los voy a poner en rojo los que son fundamentales. ¿Okay? Porque si uno reemplaza pi, x por x más pi, uno obtiene el mismo valor. ¿Okay? Les dejo verificar como ejercicio. Verificar los periodos fundamentales. Ok. Ahora sí, con todo esto recién podemos hablar de lo que serían series de Fourier. Hoy solamente voy a introducir qué es la serie de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fourier lo que quiso hacer es, dado una función que sea periódica, él intentó escribirla como una suma de varias funciones que también son periódicas, pero que solamente son del tipo senos y cosenos. ¿Sí? ¿Y para esto qué hizo? Entonces, partió de una función como, digamos, de R a C, de periodo T, T más grande que 0. ¿Ok? Periodo T. Entonces, él lo que hizo fue asociar algunos coeficientes. Vamos a pedir que la función sea continua por partes. ¿Todo el mundo recuerda que es una función continua por partes? Podría recordar, ingeniero. Okay. Continua por partes es una función que... bueno, antes de eso primero, continua. ¿Qué es una función continua? Gráficamente una función continua es una función que la podemos trazar
o sin levantar el lápiz del papel, básicamente. ¿Sí? Ahora, continua por partes es, bueno, está bien, no va a ser continua del todo, pero yo puedo cortar el dominio en varios pedazos de tal manera que en cada pedazo la función sea continua. Por ejemplo, continua por partes, continua por partes. Voy a ponerle una otra hoja. Por ejemplo, esta función es continua por partes. ¿Por qué? Porque si yo trabajo con este intervalo primero, el que estoy poniendo en verde, ahí la función es continua. Si luego yo trabajo con la función en el otro intervalo que estoy coloreando ahorita, también la función es continua. Y si finalmente trabajo sobre el tercer intervalo que está a la izquierda, también la función es continua. ¿Sí? Entonces, esta sería una función continua por partes. No es continua, pero sí es continua por partes. ¿Okay? Y bueno, para Fourier vamos a trabajar con funciones que sean continuas por partes. ¿Por qué? Porque el hecho de tener una función continua por partes nos va a permitir de calcular las integrales. Integral de Riemann. Integral que conocemos de cálculo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una función de periodo t que es continua por partes? Fourier dijo que va a definir ciertos coeficientes. Definimos, por ejemplo, A0. Esa va a ser una definición. Va a ser la integral de 0 a t de la función f de x. Y esto lo voy a dividir por t. ¿Ok? Eso va a ser una definición A0 igual a esto. La integral de una función continua por partes. ¿Cómo se hace para calcular? Simplemente, como yo sé que es continua por partes, lo separo en varios pedazos, de tal manera que la función sea continua en cada pedazo. Y la integral de una función continua la sabemos calcular. ¿Okay? Ahora, ¿qué más? También definió otros coeficientes, an. También es la integral de 0 a n a t. En este caso va a ser, ya no va a ser solamente df de x, va a ser df de x multiplicado por el seno de nx. De seno x. Y esta vez ya no va a ser multiplicado por 1 sobre t, sino 2 sobre t. Uh-huh. Acá tengo un error, no es nx, es 2npx sobre t sin. Seno de 2pi nx sobre t. Uh-huh. 2pi nx sobre t.
donde n es un natural diferente de 0. Voy a empezar primero con el coseno y luego con el seno. Coseno. Y además, otros coeficientes Bn, que en lugar de multiplicar por el coseno, va a ser esta vez por el seno. Seno 2 npx sobre t. ¿Qué? El coseno es continuo, f de x continuo por partes, entonces el producto es continuo por partes. Integrar una función continua por partes se puede hacer, simplemente se corta en varios pedazos y ya. Ok, ¿y qué hizo Fourier con estos coeficientes? Simplemente lo que hizo fue escribió una suma. Él va a definir una función f que simplemente va a ser a0 más la suma, no, normalmente sí no es muy claro, la suma de 1 al infinito es una serie de an coseno de 2pi nx sobre t más bn seno 2pi nx sobre t. ¿Sí? Si se dan cuenta, es el coseno 2n pi x sobre t es justo el mismo valor por el cual yo he multiplicado antes. A n, para calcular a n, y el seno de 2n pi x sobre t es el mismo valor por el cual yo multipliqué a bn antes. Bueno, por el cálculo de bn. ¿Sí? Y bueno, este resultado o esta nueva función que es una serie no tiene por qué ser exactamente igual a f. O quizás sí. Entonces, para eso, Fourier demostró un resultado. Es el teorema de Fourier. ¿Qué nos dice Fourier? Si tenemos f, una función continua por partes. En este caso, primero lo voy a llamar teorema 1 de Fourier. El primer teorema de Fourier. Si tenemos continuidad, si la función f es continua, quiere decir estoy pidiendo más, entonces f de x es exactamente igual a esta suma. Bueno, continua y derivable. Necesito acá derivable. Dos pi nx sobre t. Entonces, eso es bastante fuerte. Quiere decir que una función f, desde que sea continua y que tenga derivadas, la puede escribir como una suma de una constante más senos y cosenos. ¿Sí? Y además, esta escritura es única. A0, AN y BN son únicos. Sí, quiere decir, si ustedes pueden escribir f de esta forma, A0 viene dada por la expresión
definí anteriormente, AN de igual manera y BN también. Y la segunda, para la segunda fórmula de Fourier, eso lo vamos a ver la semana siguiente, es básicamente lo mismo, solamente que va a ser para funciones continuas por partes. Lo único que va a cambiar es la parte de la izquierda. Va a cambiar por otra cosa que será un límite lateral en X por la izquierda más un límite lateral en X por la derecha dividido por 2. Que es básicamente en los puntos como estos donde pueden haber problemas. Okay. Entonces acá nos vamos a quedar el día de hoy. Tenemos Fourier, la primera versión. La semana siguiente veremos la segunda versión, que es muy parecida, y algunos ejemplos de cómo nos puede servir esto para resolver ciertas EDPs. Que evidentemente no salen con el método de sistemas lineales o de polinomio característico. ¿Okay? Bueno.